justo tocamos a una mujer que heredó algo que era del marido y tiene hijos que todavía no se sabe qué va a definir. Tengo otro caso digamos, de un esquema muy lindo para hablar. También es alguien que está en nuestro ecosistema y probablemente creo que lo conozcas. También nómades digitales, no tiene hijos, ya son personas mayores y tiene 2 hermanos, donde el patrimonio es de él y me dice si yo viajo también bastante, digamos, trabaja para un exchange y dice, bueno, yo quiero, si me pasa algo, quiero que mis hermanos hereden, ¿sí? Pero mientras tanto, es algo de que si me pasa algo a mí y a mi mujer, dice, digamos, porque es algo que es conjunto. Pero si me pasa algo a mí solo, quiero que también acceda a mi mujer. O sea, que mi mujer pueda tener todo, un poco el caso que te hablaba. Entonces también tenés 2 llaves de esas personas y esas 2 llaves son de la pareja. La pareja firma, accede a los fondos, mueve cuando quiere, pero si a ellos les pasa algo, él quiere que cada uno de sus hermanos, pensando como en estos hijos mellizos, también puedan heredar. Entonces ahí lo que se diseñó fue otro juego de llave, uno para el hermano y para su hermana, pero esas llaves también en el medio van a servir como propio backup de él. Porque el que dice, mira, si yo estoy de viaje y no sé, perdemos las valijas los dos y justo te viajan con hardware wallet y está bien, las palabras están en otro país o no las tengo conmigo porque no viajo con las palabras y con la hardware encima, o hay un siniestro, entran a mi casa, no sé, pierdo una de las llaves de la pareja o las dos. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que esperar a que se cumpla, no sé, el año que mis hermanos hereden? No. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Hoy me están viendo con un setup un poquito diferente porque estoy de viaje, no estoy en mi casa, no estoy en mi estudio, estoy en Suiza, acabo de venir de la conferencia de Lugano, en este momento estoy en Zurich, esperando, haciendo un poco de turismo por la ciudad, esperando al miércoles que tengo mi avión para Buenos Aires para asistir a la BitConf. Y nada, estoy con gorro porque no estoy de la mejor manera, me estoy recuperando del jet lag. El otro día no pude tener un streaming porque la verdad que estaba muerto, pero ahora estoy un poquito mejor del jet lag. Y nada, se terminó la vagancia, volvimos a los streaming, volvimos al podcast y vamos a tener de nuevo, esperemos, diario contenido para todos ustedes. Así que bueno, sacando las excusas de por medio, vamos a presentar al invitado de hoy. Nuestro invitado es Matías Matei. Matías es un asesor experto en custodia de Bitcoin con años de experiencia ayudando a personas y empresas a proteger sus satoshis de manera segura e inteligente. Como partner oficial de Liana, la innovadora billetera diseñada para herencias en Bitcoin, está revolucionando cómo planeamos el legado de nuestras riquezas digitales. Además, es un speaker destacado en la ONG Bitcoin Argentina y educador en la librería de Satoshi, donde imparte cursos que han empoderado a miles en español sobre autocustodia, multisig y la magia detrás de las semillas BIP39. Desde debates sobre la volatilidad de los colaterales hasta tips infalibles para evitar riesgos en herencias, Matías no solo educa, sino que inspira acción. Hoy vamos a hablar de autocustodia y de herencia en Bitcoin. Matías, bienvenido. Qué presentación, ¿no? El cálculo impresionante. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a aportar al jet lag y a todo esto, con enriquecer con el tema de herencias, que la verdad es muy necesario, pero es demasiado Sí, necesario. no, ya el jet lag estoy casi recuperado, digamos que hoy acá son las 10 de la noche, generalmente es el horario que hago mi stream en Hong Kong, pero como en Hong Kong a esta hora serían creo que las 5 de la mañana, estoy un poquito ya recuperado, digamos que hoy tengo un poco de sueño. Lo que me pasó la semana pasada es que tenía un stream creo que a las 11 de la noche, hora de Suiza, y a las 9 ya no tenía más cerebro. Entonces, hoy tengo cerebro, tengo un poquito de sueño, me va a ayudar para ya ir a dormir a la hora que me voy a dormir siempre y ya acomodarme al horario normal y ya cuando vaya a Buenos Aires no tener ningún tipo de jet lag. Así que bueno, Matías, ya hablamos una vez, no voy a entrar con el detalle de cómo tomaste la píldora naranja y todas esas cosas. Lo que me gustaría saber hoy es que nos enfoquemos en este tema de las multisig, de las herencias, y quiero que me empieces explicando para mí, para toda la audiencia, qué es Liana, este proyecto en el que estás trabajando, antes de meternos en todos los temas de la herencia. Juliana es una billetera exclusivamente de Bitcoin. Yo la conocí, yo soy experto en el uso de Sparrow,
que bueno, es una de las billeteras que los bitcoiners la usamos para multifirmas, consolidación de usos, para los que entiendan, crear varias cuentas, administraciones. Es una herramienta de software muy poderosa en la cual uno puede entrenar y practicar muchas cosas. Y viendo un poco, empezando a buscar un poquito más, encontré a Liana. Cada producto que me gusta lo adquiero, o sea que sea un servicio, o sea una hardware wallet, la compro, compro el servicio, quiero entenderlo, me gusta explorarlo a fondo. Y en ese encuentro de tomar el servicio, en idas y vueltas de debates que yo proponía con la gente de Liana, dijeron, bueno, que estaba un poquito para más, así que ahí nace esa relación de partnership. Y bueno, Liana es una billetera que te permite, bajo un montón de circunstancias o variables, básicamente terminar con lo que conocemos como el primer punto de fallo. El primer punto de fallo en los bitcoiners es perdemos las palabras. O sea, perdemos las palabras por un montón de motivos. Nuestras 12 o 24 palabras nos las roban por torpeza, por un siniestro, por una inundación, se prende fuego mi casa, pierdo la memoria, pierdo la vida, que sería quizás una de las peores cosas. Tengo una coacción, o sea, soy, a ver, sometido a algo que no quiero y puedo, digamos, puedo vivir esa situación. Entonces, bajo esa circunstancia de una posibilidad de perder las 12 palabras, que historias ya hemos escuchado un montón de personas que perdieron sus satoshi, sus bitcoin, bueno, Liana te permite, a través de un bloqueo de tiempo, que podés definirlo vos, o sea, hay una especie de drop down o una barra que puedes desplazar y decir, bueno, yo quiero ir desde un bloque, por ejemplo, hasta 65.000 bloques. Lo que conocemos Bitcoin, sabemos que un bloque es una especie de libro contable ya estampado, auditado, firmado, bueno, y 65.000 bloques serían casi un año y 3 meses. Entonces, me permite desplazar en esa línea de tiempo en cuanto yo quiero habilitar un segundo juego de firmas, un segundo juego de 12 palabras. ¿Por qué? Para evitar esto. Vamos a suponer que yo defino que en 3 meses eh, seteo eso, entonces ahí es donde entramos a qué sistema de herencia quiero hacer. O sea, uno puede decir, bueno, tenés sistemas de herencia simples, tenés sistemas de herencias que van crecientes o decrecientes. Vamos a algo simple. No sé, tengo un montón de amigos perdón, que están en parejas y son nómades digitales. ¿Está? Y dicen, mira, tenemos un poco de activos o alguno al patrimonio que es de la pareja, tenemos acceso los dos hoy actualmente, o bien uno tiene acceso en un lado, en el otro. Bueno, ¿cómo me quedo tranquilo si a mí me sucede algo en esto? Mi pareja pueda heredar lo que es mío, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde empezás a diseñar, bueno, para ¿cómo puedo armar? Si vamos a un ejemplo de una pareja de nómades digitales donde podría tener una bóveda con una multifirma, uno de dos, o sea, o dos, digamos, dos de dos, perdón, los dos firman, los dos para mover los bienes conyugales, tenemos que firmar los dos, ¿sí? O sea, si queremos mover $1.000 en Bitcoin, necesita las dos firmas. Pero ¿qué pasa si yo viajo justamente pierdo la vida o quedo incapacitado no sé, de poder firmar? Puede ser también una ACV, puede ser un accidente y que me deje momentáneamente, digamos, imposibilitado de firmar. Bueno, ahí es donde configuras quizás a tu otra firma, la que ya tenés, a tu dispositivo que ya tenés, y decís, bueno, quiero aprovechar este dispositivo que hoy es firmante o cofirmante del primer esquema y lo voy a dejar que a los 3 meses, 6 meses, un año, se desbloquee con ese tiempo de que me permita firmar. ¿Por qué? Y porque si esta persona pierde la vida y no tengo acceso a su segunda firma, yo no podría retirar mi SAT. Entonces dejo configurado de antemano que para esa circunstancia la llave que yo ya tengo sí sea firmante. ¿Sí? Ese es un esquema, llamemos un esquema simple, ¿sí? Podría llevarlo a un poquito más complejo. Bueno, ¿y qué pasa si en ese escenario yo también pierdo la llave? O sea, pierde la vida esta persona o nos separamos o hay
no sé, un divorcio conflictivo que también puede pasar y hay alguna disputa de por medio, bueno, podría haber un tercero en custodia más adelante, que quizás sea como la persona que va a permitir hasta que esto se dirima, se resuelva, va a ser un tercer firmante en un tiempo posterior, siempre que esté en esa ventana. Entonces yo podría decir, bueno, a los 6 meses yo me protejo de una circunstancia determinada, pero al año va a haber un tercero que va a actuar quizás como árbitro, digamos, de escribano de cualquier conflicto que no querramos vivir, o a lo sumo será un fusible, digo yo, siempre le nombro la palabra fusible, por si esta persona pierde la vida y yo en el medio también perdí mis llaves, porque podría pasar, vamos, se alinean los planetas, pierde la vida el cónyuge y yo pierdo mis llaves, bueno, que haya un tercero, un co-custodio donde me permita por lo menos acceder a esos fondos y estar tranquilo. Eso es como lo que conocemos como un sistema simple. Después podemos elevar a sistemas pensados para empresas. Imagínate una empresa donde hay patrimonio. Hoy en día la tesorería, sabes que está creciendo, digamos, de una forma muy importante, al menos en Estados Unidos, países de Asia. Bueno, no es de esperar que en Argentina y el resto ya empiecen a querer tener patrimonios en su empresa de Bitcoin. Bueno, pero cuando ya son muchos socios y ahí ya tenemos diferencias tecnológicas, uso de estos dispositivos, quizás uno conoce y otro no conoce nada de este ecosistema, pero deciden tener Bitcoin, bueno, ¿en manos de quién queda esa firma? O sea, en manos de quién queda la responsabilidad, necesito acá lo mismo, una firma de tres, dos firmas de tres. O sea, yo puedo elaborar una inicial bóveda como se arma cualquier otro billetera como Sparrow de multifirma, pero sí voy a empezar a pensar qué pasa si después alguno de esos socios, por un mal accionar, lo mismo, por una pérdida de vida, por una división societaria, quiere, digamos, resolver que esto no dependa de nadie, que no dependa de la voluntad de nadie. O sea, yo quiero dormir tranquilo, que mañana sucede algo en cualquiera de las partes, accedo. Eso es un poco el Perfecto. sentido. Hacia arriba o hacia abajo. Cuando yo digo, digamos, de escalar en multifirmas, puedo crecerlo o puedo ir hacia abajo en minimizar qué necesito. Perfecto, pero vamos a ir un poquitito más a lo simple, porque el objetivo del podcast también es que lo vea gente que no está en Bitcoin. Y este tema de las firmas, de las multifirmas y de todas esas cosas, es un tema, es muy complejo hasta para la gente que estamos en Bitcoin hace un Sí. tiempo. ¿Qué se entiende por firma? ¿Y cómo es? O sea, yo lo entiendo, pero ¿cómo es las diferentes niveles que tenés? Una sola firma, las multisig y cómo va funcionando eso. Bueno, hago siempre una analogía rápida para los que no comprenden ni siquiera una firma. Yo siempre digo que la firma o las 12 palabras digamos, de una billetera, entiéndanlo como la puerta, la llave de una puerta. ¿Sí? Yo siempre digo, te damos esta llave en mano, esta única llave que se diseñó para vos, no pierdas esa llave, ¿sí? A partir de ahí decimos, bueno, ¿qué puerta puedo abrir? Yo puedo abrir múltiples puertas con esa llave. Eso es una realidad. Puedo abrir múltiples puertas. Puedo abrir puertas blindadas, puertas de madera, puertas de chapa, puertas digitales. O sea, entendamos a las puertas ahí como un poco estas billeteras que siempre hablamos. Entonces, bueno, puedo tener distintos niveles de puertas en función de cuán amigable yo me siento con la tecnología, porque uno puede decir, bueno, yo estoy hablando con un lenguaje muy complejo, bueno, pero entendamos que hay puertas muy simples de acceder en un dispositivo, en un móvil, en un ordenador, en un software, o se compran como una especie de dispositivos externos que son unos pendrive similares a eso. Bueno, entonces esas son las puertas. Yo siempre voy a necesitar una llave de acceso a esa puerta. Ahora, cuando abro esa puerta, accedo a ver información contable que me va a permitir transaccionar Bitcoin. Sí, eso es un poco lo que conocemos, pero la llave es lo importante donde yo no debo perder. Y acá donde entra esto de que hablamos del primer punto de fallo. Pero si pierdo la llave, ¿qué pasa? Ahí donde Liana diseña un sistema donde dice, bueno, yo te voy a permitir que te demos otra llave o que no Liana, sino yo obtener otra llave para crear esa especie de bóveda o poder ir a abrir una puerta que tenga distintos tipos de llave para abrir.
Entonces esa puerta yo voy a poder, como los submarinos, voy a poder necesitar accionar dos llaves al mismo tiempo para lanzar, siempre digo, un misil nuclear, o solamente con una llave suficiente, cualquier parte de la familia puede tener su llave. Bueno, ahora, si esa llave se pierde, la pierdo, por el motivo que sea, bueno, Liana te permite de una forma muy simple y amigable, porque el entorno del software es bastante accesible, eh, poder venir con una llave de respaldo que ya tenías diseñada, armada, creada de antes, la guardaste en una caja fuerte del banco, la guardaste en otro sitio geográfico, pero sabes que esa llave en un determinado tiempo es tu respaldo a cualquier circunstancia, que es lo que no queremos vivir, ¿está? Entonces, de esa forma es un poco como Liana, digamos, crea o piensa que esto podía empezar a existir y armarlos. Ahora, escalabilidad, adaptabilidad, o sea, ideas, te puedo nombrar casos reales que son tremendos, y voy a traer algunos casos así medio particulares porque son muy anecdóticos, pero muchas veces tiene que ver con quién te ayuda del otro lado. Yo digo, cuando uno, yo vengo de roles ejecutivos en consultoras y siempre he sido, digamos, en la parte de finanzas y análisis de datos. Entonces, cuando yo me siento con vos o con otra persona, el, em- el generar ese vínculo de confianza, en entender, digamos, ir llevando, ir haciendo las preguntas correctas, ayuda a entender hacia dónde quieres ir. Bueno, ¿cómo quieres diseñar este futuro? O sea, tenés hijos menores, a ver, tenés socios, tenés hijos mayores, están bien, viven en este país, tenés hermanos, o sea, vamos a suponer que perdés la vida. Bueno, ¿cómo querés que esto se reparta? ¿Sí? Yo he tenido el caso de una mujer, si me permitís, es una mujer que enviudó, conocía medianamente porque el marido le había dejado una hardware wallet y le había dicho que ahí tenía sus bitcoins, heredó una buena cantidad de bitcoins. Y tenía hijos todavía no mayores, pero adolescentes, mellizos, coincidían en este punto, entendiendo que esos hijos iban a ir iban a estudiar e iban a irse a vivir probablemente a otro país, ¿sí? Ella es de España. Entonces me dice, ¿qué pasa si yo mañana, un poco como sucedió con mi marido pierde la vida? No ahondé yo en por qué perdió la vida, pero ¿qué pasa si yo pierdo la vida? ¿Cómo hago que mis hijos puedan acceder a esto? ¿Sí? Sin que dependan de mí, sin que dependa de que yo los tenga que obligar a capacitarlos, a entender todo este escenario, no saben, no quieren, tienen resistencia porque o son menores y todavía no tienen la madurez para entenderlo. Bueno, ¿cómo me quedo tranquilo? Entonces se le ayuda a diseñar ese sistema en vida, o sea, pasar de lo que tenía a un sistema donde cada hijo pueda disponer de esta llave que hablamos. Hijo A dispone de una llave y el hijo B dispone de otra llave, y los dos van a acceder a una bóveda, o sea, a esa firma, sin depender de, o sea, dependiendo del otro, porque vamos a suponer que son mayores y en ese punto se pelean. O sea, puede pasar. O sea, yo le tengo que abordar esa pregunta a la mamá. Y tengo que ver, mira, y si ellos se pelean, porque hay dinero de por medio, que cuando hay dinero de por medio puede pasar que haya una disputa Sí. familiar, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ella condiciona a que el movimiento o el acceso de poder transferir o transaccionar Bitcoin sea con una dependencia conjunta, no importa dónde estén. O sea, se tendrán que ver porque hay dinero de por medio, pero obliga a que los dos tengan que firmar. Pero acá también viene la pregunta, pero si uno de ellos es, no sé, por torpeza pierde la llave, ¿qué pasa? Entonces ahí quizás habilitas a un tercero, una especie de escribano, notario, como se llama en España, o hay empresas terceras que hoy te custodian una tercera llave, donde ellos tienen una firma final, pero no pueden hacer nada. No es que, pero bueno, ¿cómo le voy a dar esa llave a otra persona? Esa persona, no puede hacer nada porque no tiene tu receta de cómo llegaste hacia eso. O sea, solamente es le pagás tal vez una anualidad, un abono de que custodiame esto, porque puedo ser torpe o puede pasar tal cosa, y en última instancia yo te voy a tocar la puerta y por medio de ese contrato me vas a hacer llegar esa llave final que me permite acceder si pasa algo en el medio. Por eso digo, es un caso muy particular, digamos, lindo de escuchar porque digamos, es real, y justo tocamos a una mujer
que heredó algo que era del marido y tiene hijos que todavía no se sabe qué va a definir. Eh, Tengo otro caso digamos, de un esquema muy lindo para hablar. También es alguien que está en otro ecosistema y probablemente creo que lo conozcas. También nómades digitales, no tiene hijos, ya son personas mayores y tiene dos hermanos, ¿sí? Donde el patrimonio es de él y me dice si yo viajo también bastante, digamos, trabaja para un exchange y dice, bueno, yo quiero, si me pasa algo, quiero que mis hermanos hereden, ¿sí? Pero mientras tanto, es algo de que si me pasa algo a mí y a mi mujer, dices, digamos, porque es algo que es conjunto, pero si me pasa algo a mí solo, quiero que también acceda a mi mujer, o sea, que mi mujer pueda tener todo, un poco el caso que te hablaba. Entonces también tenés dos llaves de esas personas y esas dos llaves son de la pareja. La pareja firma, accede a los fondos, mueve cuando quiere, pero si a ellos les pasa algo, él quiere que cada uno de sus hermanos, pensando como en estos hijos mellizos, también puedan heredar. Entonces ahí lo que se diseñó fue otro juego de llave, uno para el hermano y para su hermana, pero esas llaves también en el medio van a servir como propio backup de él. Porque el que dice, mira, si yo estoy de viaje eh, y no sé, perdemos las valijas los dos. Y justo viajan con hardware wallet y está bien, las palabras están en otro país o no las tengo conmigo porque no viajo con las palabras y con la hardware encima, eh, o, o hay un siniestro, entran a mi casa, no sé, pierdo una de las llaves de la pareja o las dos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que esperar a, a que se cumpla, no sé, el año que mis hermanos hereden, no. Diseñás en el medio que las llaves que tienen tus hermanos también puedan ser un fusible intermedio para vos, que a los 3 meses o al mes vos puedas ir a golpearle la puerta a tu hermano y decirle, préstame la llave, que por un error, por alguna circunstancia la perdí, la voy a usar ahora porque necesito seguir accediendo y tu hermano después le armarás otro juego de llave. Entonces, por eso digo que permite diseñar y rediseñar lo que uno quiera, pero es bueno poder interactuar, explorar un poquito más, hacer preguntas a veces incómodas que te das cuenta que a veces en una sola entrevista no se terminan de abrir o le decís un montón de cosas y quedan, vuelven, vuelven con información más profunda, o sea, que es lo que termina pasando. Sí, porque aparte el hecho también de abrirse un Bitcoin, el abrirse, nosotros somos como muy, si bien hay muchos, o sea, hay muchos que somos públicos, pero hay muchos que hasta van por hasta las conferencias y demás, todos cubiertos, con anteojos negros, con máscara, para no develar su verdadera identidad física, digamos. Tienen su identidad digital en Telegram, en Noster, en Twitter, pero nadie sabe quién es físicamente esa persona. Y explícame desde cero. Si yo quiero setear, suponete que yo tengo dos hijos y le quiero dejar mis Bitcoin a esos dos hijos el día que yo me muera. ¿Cómo puedo setear todo el proceso? Desde, tengo la llave, le doy una llave a cada uno, dejo una otra tercera llave en poder de un escribano. ¿Cómo sería todo ese proceso? Y entre medio, los fondos se tienen este time lock, este sistema de Vault, como se le dice, por estos no sé cuántos miles de blocks. ¿Cómo sería desde cero? A ver, vamos a suponer, vos comprás, tenés tu hardware wallet para vos y elegís comprar quizás una para cada uno de tus hijos, ¿sí? Por esto que pensamos, no sé si tienen edades diferentes, tienen la misma edad y no querés que quizás alguno de ellos tome decisiones arbitrarias por el otro, entonces compras cuatro llaves, una para vos, una para cada uno de tus hijos y una tercera para un cocustodio, familiar mayor, escribano, quien vos definas de si pasa algo en el medio. Entonces, Liana, una vez que vos las instalás, te permite usar nodo propio, te permite usar un nodo, el nodo de ellos, permite usar un nodo público, es bastante sencillo, digamos, el proceso. Primero te va a pedir en ese esquema, si quieres un esquema de herencia simple, un esquema de herencia expansivo, esto que hablamos, es voy creciendo en complejidad o voy a hacer algo de herencia decreciente. Decreciente sería paso de dos firmas a una y creciente paso de una a dos. ¿Sí? En esto expansivo voy hacia arriba
Bueno, vos serías como un expansivo o a medida. Te da la opción de hacer algo a medida. Entonces digo, bueno, configuro mi hardware, firmo con mi hardware y ahí defino, bueno, en cuánto tiempo, si yo pierdo la vida, no sé, tengo un accidente, quiero que mis hijos hereden esto. Bueno, yo tengo ahí una ventana de 65.500 bloques, ejemplo. Bueno, vamos a tomar la mitad, 6 meses. Bueno, yo defino que en 6 meses, si no hay prueba de vida de mi lado, porque también puedo viajar, puedo estar incomunicado, no sé, puede pasar algo, o cometí una torpeza y me estoy comprando otra hardware wallet, pero todavía tengo las 12 palabras. Bueno, voy a darle un tiempo prudente, 6 meses creo que es suficiente, para que mis hijos puedan heredar. Entonces, en esa segunda instancia, cuando pasás el primer paso, es decir, bueno, yo ya configuré mi firma, me voy a la segunda instancia y me va a decir, bueno, ponga, digamos, ¿cómo quiere? ¿Quiere que sea una sola? ¿Quiere que sea dos, tres, dos de dos, una de dos? Bueno, ahí le voy a decir que sea dos de dos, ya que necesite de dos firmas para que mis dos hijos se junten a firmar y después decidan qué hacer. Bueno, entonces define un esquema dos de dos y me va a pedir la primer hardware de uno de mis hijos, configuro la segunda hardware y hasta ahí ya tengo un bloqueo de tiempo de 6 meses donde son los primeros herederos, por llamarlo de una forma. Bueno, pero ahora está bien, yo pierdo la vida, no estoy más, pero ¿cómo me quedo tranquilo que mis hijos, y si no hicieron las cosas bien, y si se olvidaron y repito, y no guardaron como yo les dije que guardaran las cosas, o no importa, o alguien vino y hasta incluso se quiso, como decirte, abusar de su buena voluntad y lo quisieron engañar a ellos mismos, a uno de ellos? Bueno, puedo definir un tercero, una empresa de Suiza, justo que estás en Suiza, suele haber empresas muy buenas, un escribano donde tenga, digamos, todo firmado, una documentación, donde vos le vas a decir, mira, si yo pierdo la vida, se activa esto y vas a buscar a mis hijos y si ellos te buscan, si, a ver, si ellos te buscan, le vas a dar esto, y si no, desde que yo pierdo la vida, cuando pase determinado tiempo, no sé, 10 meses, vamos a definir ahora, un año, para hacer números redondos, le vas a venir, le vas a entregar este sobre con este dispositivo para ellos. El escribano seguramente actuará igual en consecuencia, por más que tus hijos sepan haberla usado o no sepan haberla usado. Se va a terminar el tiempo y le va a decir, mira, te tengo que dar esto, y ellos a lo mejor les va a quedar como a ellos les va a quedar como un backup de ellos futuro. Porque vamos a suponer que ellos hicieron las cosas bien, perfecto, ellos pueden mover los fondos, pero a su vez el escribano, esa firma, le quedó como también una protección de ellos, porque están usando, pero hay un segundo bloqueo de tiempo donde se ejecuta siempre y cuando ellos no den prueba de vida. Entonces, si ellos no dan prueba de vida, bueno, el escribano, porque ellos a lo mejor no lo usan, se olvidaron que papá tenía estos BTC y vamos, pues se pueden olvidar, va a venir el escribano, chicos, ¿recuerdan esto? Bueno, entonces él va a funcionar como como un fusible final y a su vez como un respaldo también de lo que tienen los hijos intermedios. Entonces, está bueno siempre un sistema final pensando en esta situación. Y eso se ejecuta solo. O sea, lo único que vos tenés que hacer, después entras y usás como cualquier billetera, como Sparrow o cualquier billetera multifirma, donde vos para transaccionar vas a firmar con tu hardware día a día, movés, transferís fondos, eh, haces lo que quieras, básicamente. Y dormís tranquilo de que si te sucede algo, ellos ya tienen, llámale, la receta. Vos le vas a dejar una receta, le vas a decir, eh, digamos, de cómo se construye. Generalmente cuando uno arma un sistema de multifirma, sea Liana o sea cualquier billetera, nosotros se llaman descriptores. Es la receta de cómo fue construida. ¿Está? Nosotros siempre hablamos que compramos 4 dispositivos. Entonces, uno tiene que saber en qué orden fueron esos dispositivos. Obviamente tu dispositivo fue el primero, el dispositivo de tus dos, si tienes un hijo y una hija, bueno, ¿cuál fue primero? ¿El de mi hijo o el de mi hija? Porque firmaban en conjunto. ¿Cómo lo fui creando? Y después viene la billetera del escribano. Bueno, tenés que tener esa receta porque si perdés el acceso a Liana, Liana no existe más. Puede pasar. Eh, el ordenador donde tenías configurado todo se rompió el disco rígido. Decís, bueno, uy, tengo que volver a instalar Liana. Perfecto, lo volvés a instalar
Liana te obliga en ese proceso que guardes esa receta. Esa receta no expone seguridad, es como una receta de la abuela donde me va a decir paso a paso o va a ayudar a que alguien con conocimiento técnico te ayude a ir paso a paso a construir lo mismo. ¿Está? O sea, un poco para tranquilidad de uno, decir, bueno, pero pierdo todo. No se preocupen, uno accederá a otro tipo de billetera y con la receta reconstruís y las hardware reconstruís todo de nuevo. Perfecto, perfecto. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos este sistema de multifirmas, yo puedo configurar cuántas firmas se necesitan para mover esos Bitcoin por ejemplo, yo tengo la mía y mis hijos tienen la de ellos y la del escribano y hay una combinación de firmas que hacen para que se muevan los Bitcoin. Sí, sí, sí. O sea, te doy otro ejemplo. Hay una empresa que tiene, si son 3 de 5, ¿sí? O sea, tiene 5 posibles firmas y firman 3 de 5, ¿sí? Son dos socios y hay un hijo de esos socios que es un posible firmante, ¿sí? O sea, que necesita que se firme. Ahora, en este ejemplo, vos me decís, bueno, pero ¿por qué hay dos firmas más? ¿Está? Porque también la tienen los otros, o sea, son más hijos y las tienen los otros hijos por las dudas que alguien en ese momento, para hacer un movimiento apresurado, viajan bastante también la familia, o sea, estos socios, que no haya siempre dependencia de los tres. Bueno, ¿puede haber dos de viaje al mismo tiempo? Sí, puede pasar que dos al mismo tiempo, pues son justo padre e hijos, esos firmantes, lo mismo, tengan un accidente en avión. Sí, entonces ahí un poco jugaron con las variables de, bueno, necesito, si pasa que dos pierden la vida, tengo dos firmas más posibles, al menos en lo cotidiano. Ahora, cualquiera de esas 5 llaves puede ser fusible posterior para otra persona o puedes armar otro sistema del que quieras, puedes agregar familiares en esto, pues ahí digamos del que hablamos en vez de ir de expansivo, vamos un poco va disminuyendo, bueno, no quiero tanta complejidad después. Se perdió todo, perdieron la vida, viajó la familia, hubo un lío de la sociedad, no importa, bueno, que después se habilite quizás una o dos firmas y un escribano posterior. O sea, a veces de lo más complejo sí pasa algo más simple, pero uno puede anidar cuantas billeteras quiera y no solo, también tenemos que pensar en, pero necesito tantos dispositivos. No, quizás este auto backup propio, digamos lo que conocemos la passphrase, que es una palabra 13 o una palabra 25 adicional, que a veces usamos, bueno, yo puedo en un dispositivo configurar una passphrase que lo que me termina dando en realidad es otra llave y usar esa misma, veamos, llave que me creó la passphrase como posible firmante después, ¿sí? Como para, como para tener una alternativa a mi torpeza o ahí ya uno lo puede empezar a pensar como esto que hablaba de coacción, dejar señuelos. Tengo un cliente de Latinoamérica, que tiene muchos, él me dijo, si yo tengo muchos BTC, nunca me quiso decir cuánto, y es soltero, sin familia, su único heredera es una hermana que vive a miles de kilómetros, y cuando me llamó ya tenía en su mente, sabe bastante, o sea, conoce, o sea, no es bitcoiner, digamos, de pura cepa, pero ha aprendido por lo que tiene, pero ya tenía uno, que quiero enterrar una llave en un lugar, que quiero otra llave en la caja, en una caja fuerte, que quiero una llave que le tenga a mi hermana, y yo quiero tener dos llaves, una acá y otra en otro lugar, digamos, en una oficina, y quiero tener dos de cinco, pensaba él. Son un dos de cinco. Bueno, entonces ahí sí fue necesario varias charlas para, digamos, y su miedo era que lo secuestren. ¿Sí? Y que que me secuestren. También pasó con alguien de España, o sea, tiene hijos chicos, viste, España está muy paranoico con Hacienda. Che, mi información es pública, ya tengo que declarar mis BTC. Hacienda sabe cuánto tengo. Ahora, pero si mañana mi BTC vale 1 millón, Hacienda también sabe que voy a tener tanto dinero. Y esa información es pública o se filtra y tengo hijas chicas y tengo miedo a ver, que me secuestren a mis hijas. Entonces, bueno, ahí se empieza a diseñar
una especie, digo, de diseños para evitar la coacción. Entonces, esta persona se dijo, mira, creemos una bóveda donde sea tal vez 2 firmas de 4, no vayamos a 2 de 5, vamos a 2 de 4, una de tu hermana, tenés otra firma vos, querés enterrar otra si te quedas cómodo y otra en la caja fuerte del banco, ¿sí? Entonces, como él no lo tiene de uso frecuente, él va a firmar siempre con su firma y va a ir a buscar la del banco. Él quería un poco quedarse cómodo con esa situación, ¿vale? Pero que no pueda mover los fondos. Pero ahora yo le digo, pero si te secuestran y te empiezan si te torturan, vas a entregar todo. O sea, literalmente vas a entregar todo. Entonces, diseñemos un sistema paralelo, tan teatral, por decirlo de una forma, que tengas una llave en el banco, que entierres una en el jardín de tu casa, que tenga otra de tu hermana, donde si viene alguien a coaccionarte, estés dispuesto a perder cuánto. ¿Qué querés perder? ¿50.000? ¿10.000? ¿Qué estás dispuesto a perder? Eso lo definís vos. Bueno, pero va a ser tan teatral todo que vas a acompañar, a ver, me llevan, me secuestran, voy al banco, busco la llave, voy y desentierro lo que tengo enterrada, accedo con todo eso y la persona empezaste a hacer A, B y C y la verdad va a terminar accediendo a un lugar donde había, qué sé yo, 10.000, $50.000, le vas a entregar eso y que se vaya. ¿Sí? Chao, se fue. Está, que acceda a lo que tenga que acceder, que se lleve lo que tenga que acceder, y vos y te vas a quedar con un esquema, digamos, de herencia posterior Claro, a los 3 meses, donde al menos sabes que accedes a la totalidad de los fondos o accedes a otro sistema que lo diseñaste, digamos, pensado para una coacción. ¿Sí? Eso es lo claro. más, diría, lo más complejo, termina siendo un temor más cotidiano hoy en día, pero no muchos lo piensan. Entonces, bueno, dejo un fusil, dejo el señuelo, la carnada para estas cosas. Eso me hace acordar cuando yo bueno, cuando yo vivía en Argentina y uno decía, tengo que salgo con algo de plata por si me roban. O sea, por si me roban, le doy la plata y no me matan. Eso teníamos en Argentina. O sea, uno salía, ponerle que salías no sé, a pavear, no a comprar algo, llevar plata. Pero decía, bueno, me llevo algo de plata por si me llegan a robar, tengo algo para darle. Y esto es Sí. interesante porque sí, claramente el otro día leía un artículo de este chico de Javier Bastardo, de esto, cómo está creciendo ahora con el tema de los bitcoiners, de gente que se sabe que tiene tanto bitcoin y demás, el tema de los secuestros, que dónde, pero bueno, igualmente uno tiene que cooperar y dejando esos señuelos de esa manera uno puede decir, bueno, a ver, pierdo una parte, pero no pierdo todo. Igualmente me parece que hoy en día la amenaza más grande que uno tiene son las estafas, no desde el punto de vista un robo, un secuestro, porque creo que aún las bandas que secuestran tampoco tienen que entender el tema de Bitcoin, tienen que ser organizaciones muy grosas que entiendan Bitcoin, porque para eso van, secuestran a un chabón y le piden, no sé, $500.000, $1.000.000 y lo pasan a Bitcoin, ¿no es cierto? Pero creo que más que nada el gran problema hoy es el tema de la ingeniería social. Estamos todavía con ese tema de las estafas que te hacen online, de que te dicen clique acá, clique allá. ¿Esto también se puede evitar con este tipo de esquemas? Cuando uno usa una hardware wallet, hay un poco lo que hay que definir en este ejemplo de las casas que yo te decía, las puertas. eh, digamos, cualquier persona normal tiene que entender que existen dos tipos de billeteras, calientes y frías, ¿sí? Calientes son, yo siempre en este caso de las casas, bueno, tenés la puerta del acceso a tu casa y tenés la puerta del banco, que es un tercero. Bueno, esas puertas son vulnerables porque dan a la calle, por decirlo de una forma. Yo le digo las billeteras calientes, o sea, pueden ser forzadas, pateadas. eh, Mira, la del banco, a ver, ¿puedo entrar a un banco a robar? Sí, y forzar una puerta porque ha sucedido. Bueno, todo lo que tenga acceso a Internet, todo lo que tenga acceso a Internet, sea móvil, dispositivo, tablet, ordenador, eh, digamos, una extensión de un browser, de un navegador, todo lo que tenga acceso a Internet es más vulnerable. ¿Sí? No, no por eso no hay que meter pánico, uno no puede ser seguro si uno hace buenas prácticas, pero elijo que sean más vulnerables. Ahora, quiero
correr por completo esa vulnerabilidad, me tengo que ir a dispositivos fríos, o sea, digamos, la hardware wallet, donde hay que entender que la transacción entra al dispositivo, se firma y sale firmada. O sea, nunca se expone esta llave que vos tenés. Ese es un poco, digamos, de eso yo me puedo cuidar de cualquier phishing, de cualquier cosa que cliqueo mal, no sé, me infectaron la máquina, está hackeada, hay un ordenador. Bueno, puedo tener como, ya es un paso muy avanzado. Ahora, queremos ir un pasito más que no es muy común, incluso en Bitcoiners, porque hay una especie de temor al olvido o al recordar, es la passphrase, esta palabra 13. ¿Por qué? Porque yo creo una palabra nueva, la diseño yo, qué sé yo, quiero poner los 4 nombres de mis abuelos en orden alfabético separado por espacio. No me voy a olvidar los 4 nombres de mis abuelos, ¿sí? Me voy a ir a buscar algo mnemotécnico, digo yo, que me ayude a recordar qué usé como palabra 13. Obviamente, cuanto más compleja, eh, números, letras, símbolos, lo que le sumo es complejidad a que se vuelva a recuperar esa llave. Ahora, también me sirve de señuelo esto que hablábamos, ¿sí? Porque yo creo, con mi misma hardware wallet, al usar una palabra 13 o 25, tengo otra bóveda. Tengo exactamente otra bóveda, viene un ladrón, me pone una pistola en la cabeza, me dice, apretá los pin, a ver, entra a tu ledger. Entro a mi ledger, tomá, acá está mi ledger, bueno, dame las 12 palabras, tomá, acá la tengo en un cuadrito, las 12 palabras. O sea, estaban acá en un cuadro en mi casa, dejé $5.000, andate con eso. Yo entro a mi otra bóveda después con mi passphrase, con otro juego de 12 palabras que tengo, y no va a pasar nada. Yo, de hecho, hace poco hice un tweet donde yo tengo un montón de dispositivos, se ven en mi perfil digamos, porque los pruebo, pero suele ser muy común que cuando uno compra una hardware y por defecto no te pide una passphrase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos la configurás con passphrase, a partir de ahí sí te lo pide. Entonces termina siendo medio alcahuete, digo yo, botón, de que si alguien conoce un poquito y vos prendés el dispositivo y lo desbloqueás, y si te está pidiendo una passphrase, la otra persona va a saber que tiene una passphrase. Entonces ahí medio del Twitter fue, digamos, arrobando a muchas marcas diciendo, por defecto, todas deberían pedírtelo cuando prenden. Ahora vos podés elegir no ingresar y sí ingresar. Entonces, porque si no, es como que ya en los que, si esto se empieza a ser cada vez más conocido, es como, che, para esto tiene otra protección. A ver, dame esa passphrase. Ahora, si todas la piden por defecto, es natural que pueda o no tenerla. Bueno, ahí, pues si no ya tenés que crear un señuelo de passphrase. Pero es algo que todos los software, digamos, los fabricantes deberían empezar a considerar que por defecto cuando uno prende te lo pida. ¿Querés? Obvialo o seguí, pero no que aparezca o revele esa posición cuando la configuras, ¿sí? Salvo Ledger que entras con PIN, entonces si no entras con otro PIN incorrecto, hay algunas que por ahí tienen una modalidad de ingreso diferente, pero diría que el 80% de los dispositivos medio deja revelado que estás usando una password una vez que la configuraste. Y eso no está bueno al nivel de si empieza a haber más conocimiento en los que están del otro lado. Claro, claro, seguramente, sí, ¿no? Y aparte, todo ese tema de la seguridad, el otro día veía que recomiendo que vayan a ver un episodio de hace, creo que unos 6 meses, de Luna, con un chico que le robaron un Bitcoin y medio, un Sí, chico del de Caribe, Panamá, creo que que era. Sí. no me acuerdo dónde era, porque no, creo que no da el nombre y habla solamente Luna, y se compra una wallet que venía ya con el pass, con la seed phrase escrita en la wallet, una locura. Y nada, por eso No, sí hay sí, que, por eso yo sigue digo, pasando, ¿eh? Eso sigue pasando. sí, por eso yo digo siempre que a veces el mayor problema cuando uno piensa en el hackeo, que me pueden hackear y que todas esas cosas, creo que va por el lado de problemas que uno tiene como malas prácticas o como que da información o que uno tiene que ser precavido. Y también cómo nos cuidamos de el, el el estafador más grande, o sea, el ladrón más grande que nos puede atacar, que es el Estado. En Argentina, por suerte, y visto y considerando los resultados de las elecciones de ayer, podemos estar un poquito más tranquilos,
pero en España está complicado esto, que en Sí, España sí. y en Europa en general, que el Estado mete las narices en todo y donde hay plata te quiere chorear. ¿Cómo podemos hacer para que el Estado no se entere o que dejarlos afuera de mis Bitcoin? A ver, ahí no queda, o sea, lo de España es real. Yo estoy en comunidades donde hay mucha gente y realmente tienen una preocupación importante en esto. Entonces están siempre pensando, bueno, cómo puedo, dónde compro estos sats por otro lado, cómo no lo mezclo con lo que sea visible. Después podemos entender si es una cuestión de impositiva o por miedo o por lo que fuera, ¿no? Digamos, de esta libertad de mi dinero es mío, pero hay que empezar o sea, a estudiar, digamos, bien en esto de dónde invierto, dónde compro, en qué jurisdicción compro. eh, Hoy en día uno puede acceder a comprar, acá, bueno, le llaman financieras, en otros lados hay tiendas oficiales, bueno, empezar a cuáles son las buenas prácticas de comprar, no mezclar lo que uno no quiere, dejar una trazabilidad. O sea, si bien Bitcoin es anónimo o seudónimo en ciertas cosas, no revela privacidad en el momento que no usás. Ahora, una vez que yo empiezo a usar y empiezo a combinar o mezclar, bueno, empiezo a dejar migajas donde puedo ser trazable o rastreable. Después que o sea, si bien es un activo inconfiscable, también empieza a suceder en ciertos países donde tu mujer te denuncia, sabe que tienes una dirección de Bitcoin, justo te la copió, no sé cómo hizo, pero te copió la dirección que vos tenías tu Bitcoin y te dice, mira, ahora nos vamos a separar, pero usted no puede tocar esos fondos que están en esa dirección hasta que no se resuelva el divorcio. O sea, no te lo pueden quitar, o sea, es inconfiscable, pero sí te pueden medio congelar con alguna demanda legal de que si vos tomás acción de moverlos, y no sé, ahí ya va a una demanda penal, porque usted está robando algo que es de una tenencia, un activo compartido o bienes compartidos conyugales. Bueno, hasta que no se resuelva esta disputa, usted de ahí no puede mover nada. Bueno, es como una especie de bloqueo hasta que resuelva. Después te podrá importar, querés irte del país, bueno, o sea, veremos qué querés hacer, pero... Pero eso, digamos, lo que dejas expuesto o evidente o informado, bueno, también está sujeto no me lo pueden confiscar, porque Bitcoin es inconfiscable si yo tengo la autocustodia, pero me pueden prohibir hasta que se resuelva algo, porque también podría pasar en una sociedad. Eh, entonces es empezar a ver, bueno, dónde estudio, dónde investigo, en qué comunidades son confiables. Por suerte hay lindos ecosistemas, los viejos OG o gente que está en la ONG de Bitcoin Argentina, o gente que está en librería de Satoshi. O sea, hay gente muy generosa, filantrópicamente, realmente, con su tiempo, con su forma de educar. O sea, me considero uno de ellos. A mí me encanta, digamos, expandir ese conocimiento para que cada vez la gente tome conciencia y tenga buenas prácticas y no tenga malas experiencias y eso rápidamente se viralice, esos pequeños despertares de conciencias, o sea, desde la educación, desde el autoconocimiento, autocustodia. eh, es lindo cuando empezás a toparte con Bitcoin y cómo te contagian eso, realmente. Sí, sí, no, claramente porque cada uno entra al rabbit hole de una manera diferente y se va desarrollando dentro del rabbit hole de la manera que uno, va al rabbit hole que más le gusta, pero entre medio va apareciendo cuando vas hablando con otros bitcoiners o cuando vas a conferencias y demás y vas diciendo, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Y qué tiene que ver? Y entras en otro rabbit hole que después te vas dando cuenta que son importantes y vas aprendiendo mucho más. Y respecto de todo este esquema de seguridad, de multisignature y demás, ¿a qué persona esto apunta? ¿Qué persona tiene que empezar a preocuparse por esto? Porque obviamente una persona que tiene no sé, tiene 1000 satoshis, no vale la pena hacer todo esto. ¿A partir de qué nivel de dinero? Yo veo que Luna habla mucho de salarios, de si tenés más, ya cuando acumulaste 2 salarios, 3 salarios, 5 salarios, no habla de un
de 10.000 o 100.000 o tantos números de Bitcoin? ¿A partir de cuándo es necesario empezar a tener, interesarse por este tema de autocustodia? Autocustodia para mí es del día cero, pero bueno, este tema de signatures, de cold wallets y demás. Eh, Creo que al menos en Argentina pasa, y bastante en Latam, que no hay educación financiera. Entonces ya partimos de una base donde nadie entiende cómo cuidar o cómo administrar su dinero. Eh, Esto es una disrupción tecnológica, el ecosistema cripto, pero no deja de ser una obligación. Nos va a llevar puesto a todos, o sea, es tiempo. Entonces, que yo elija, que yo le diga a mi mujer o a mis hijos ya, uno tiene, no sé, 17 y 15 y ya hace 4 años que conocen de esto y saben algunas cosas y se van interesando más, pero debería ser ya como algo obligado empezar a entender porque es inevitable. Ahora, ¿te querés sumar en ese tren ahora de entender cómo custodiar mejor, cómo administrarlo mejor? Bueno, es una decisión que la podés dilatar o no. Ahora, cuanto antes entres en esto, creo que vas a estar muy preparado y muy tranquilo. Y esto es real lo que digo. Creo que cuando alguien empieza a entender a Bitcoin, hay un cambio total de forma de ver las cosas, no solo en el dinero y en la administración del dinero, sino te empieza a abrir la cabeza de un montón de cosas. A veces los que estamos de este lado terminás inconscientemente, digamos, condicionando o queriendo forzar a eso, porque sabes que hay mucho más que solo tener, no sé, 10.000 sats en una Blue Wallet en tu celular. Ahora, es accesible a todos, es fácil de entender en una hora. Nosotros hoy damos, con la ONG damos clases en la universidad o talleres donde te vas en media hora, instalaste tu billetera, te transferís sats, o sea, y lo hiciste, y es simple para Doña Rosa y Don José, digo yo, es simple hacerlo. Para algo, como decís vos, quizás ni siquiera me voy a un salario. Con un salario es suficiente conocer un poquito, hacer las buenas prácticas bien, sí. Ahora, ¿cuándo tengo que pensar en herencia? Y mirá, si vos tenés ahorros que estás, no sé, todos los meses estás poniendo un poquito de tus ahorros hacia allá, hacia este lugar. Y bueno, sabemos que lo que hoy vale 10.000 y no sabemos si en 4 años vale 100.000. O sea, y todos creemos que vamos hacia ese camino, o sea, de que Bitcoin pueda valer 1.000.000 en 2030 y lo dicen muchas personas. Ahora, todo lo que tenés ahora puede valer por 10. Por eso medio se empieza a pensar en estas entrevistas, es para, yo ya tengo 10.000 y para mí es mucho, pero bueno, puede valer 100.000. Bueno, tengo 20.000. Bueno, y vas a tener más, vas a ahorrar más, estás por vender una propiedad, vas a integrarla en esto, estás por cobrar una herencia, si se mueren tus padres que son grandes, vas a heredar algo, tienes, o sea, entonces en esa exploración de información, quizás diferencia de otros que hacen lo mismo que hago yo, es, no deja de ser un psicólogo explorando un poco más y ayudando a entender, bueno, hacia dónde querés ir. Bueno, yo te ayudo pensando a largo plazo, en 5 años o 10, qué es lo que querés tener construido y quedarte tranquilo. En el medio es simple, o sea, cuando Bill Gates mostraba internet en un ordenador en el 90, nadie pensaba que vamos a estar haciendo un streaming hoy. Entonces, después el resto es tiempo, sentarse, estudiar, aprender. No es nada que una persona no lo pueda abordar. Sí, el desafío que hoy en día el ecosistema es que voy a hacer herramientas mucho más amigables y más simples, pero Diana considero que es súper simple en ese aspecto. eh, el resto sigue siendo todavía muy técnica, tenés que tener una base importante, pero bueno, rodeate de buena gente, de gente que te lleve hacia ese camino, que tenga quizás una reputación o tiempo validado en el ecosistema. O sea, nunca igual no dejes de confiar en nada, o sea, no confíes en nadie, llévate la información, llévate lo que te comentaron y hace tu estudialo, validá, digamos, desconfía, siempre decimos esto, no desconfíen todos, verifiquen por favor lo que uno dice. Yo hoy puedo estar diciendo esto y tal vez mañana en otro space, en otro vivo, me doy cuenta de que algo, yo estudio todo el tiempo y cada vez que estudias Bitcoin, o sea, te das cuenta que necesitas estudiar más. Eso también te pasa, es una avalancha de información técnica que no para. No, eso seguro, cuando aparte, qué sé yo, ahora que yo estuve acá en la plan B de Lugano,
traté de ir a la mayor cantidad de speeches, de exposiciones, aún a las que yo quizá no domino, qué sé yo las que más sí le presté atención a las que hubo de treasuries. Después hubo una que me flasheó, que tengo ganas de hacer un video similar a eso, que es What is the problem? Que eso creo que es la base para los no coiners, para traerlos. Cómo está espectacular porque era cómo conectaba todos los problemas que hoy tenemos a nivel sociedad, cómo salían Uf, del mismo lugar que era la impresión de dinero de forma, dinero fiat. Y después sí fui a otros que la verdad que no tenía tanta idea y me gusta porque, bueno, ahora empiezo a ver en YouTube, a preguntarle a Grok y empezar a estudiar por mi cuenta de cosas que yo no estoy tan ducho. Una de las cosas es este tipo de tecnología, multisig, herencia y demás, y las estoy estudiando más ahora y la verdad que está bueno porque te abre mucho la cabeza. Y desde el punto de vista de experto, que vos lo que decías recién es el tema de las herramientas amigables, ¿qué crees que le falta a todo este sistema de autocustodia, multisig y demás para que sea más masivo, para que sea más adoptado y para que sea accesible para un bitcoiner que empezó ayer? Porque, ¿qué pasa? Hoy por hoy, vos decís, bueno, uno apunta y dice, bueno, pero el bitcoiner que empezó ayer no necesita herencia porque va a ir comprando de a 10, $20. Pero como Bitcoin ya se está haciendo tan masivo, hay mucha gente que son multimillonarios que todavía no tienen Bitcoin. Y el día que esa gente entre a Bitcoin, no va a entrar de a $10 por semana haciendo DCA. Entonces necesita saber eh, 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 eso, cómo hacer la custodia y hacerlo fácil. ¿Qué hace falta en la tecnología para hacerlo aún más amigable? a ver, a mí me pasa ver que los que son, digamos, desarrolladores de buenas herramientas son muy, muy developers. Entonces, falta ahí una arista comercial, una arista más a tierra, a veces que manché, quizás a veces no lo encuentran. Yo he tenido esa sensación de productos que decía, este producto es muy sólido, crece mucho, pero ¿por qué no están no tiene un entorno más simple de llegar? No sé, en 5 pasos tengo resuelto esto de una forma muy simple. Quizás no busca eso hoy en día, pero me parece que vamos hacia ese camino. O sea, hay un montón de empresas que hoy están invirtiendo digamos, librerías, uno de esos, que estoy invirtiendo en developers todo el tiempo, para decir, bueno, a ver, que empiecen a haber programadores, gente diseñando nuevas herramientas vinculadas. Antes no podías hacer un préstamo colateralizado con BTC si no entrabas a un exchange. Hoy lo puedes hacer de forma descentralizada. Hoy empiezan a ver con Rootstock, con Money on Chain, con, no sé, o sea, empieza a haber herramientas y bueno, tengo soluciones DEX. Ahora, ¿son simples? No. Y creo que ahí está, cuanto más competidores entren en el sistema, como todo, una cuestión de oferta, más oferta, va a haber eficiencia en esa oferta o van a empezar a trabajar más cabecitas en ofrecer soluciones más amigables, más accesibles. Y me parece que tengo esa sensación que los exchanges y los que son privados, que ya está pasando, tengo entendido que ya está pasando, van a empezar a integrar esto que está descentralizado. Lo van a integrar quizás como un servicio aparte, porque o me amigo también o me quedo afuera, y ellos son, quizás tienen otro tipo de ingresos y otro tipo de alcance a proveer entornos donde si, bueno, entro ahí sí, entro con un simple clic, entro por un exchange, quizás el día de mañana, pero no deja de ser descentralizado. Me permitieron un entorno, quizás comisionen en el medio, pero van a ser soluciones híbridas, provisorias, que después sí van a llevar a soluciones no tan híbridas, sino más de autocustodia o descentralizadas o centralizadas. Pero falta, a ver, es prematuro, pero sí creo que eso, ojalá la curva de esto que decimos de tesorería o de adopción masiva o de esa fiebre cuando se dispare, porque no se ha disparado, eh, cada vez esté más preparado el sistema. Pero hoy, repito, Doña Rosa puede comprar con 1.000 pesos argentinos, que sabemos que 1.000 pesos no llegan ni a $1, o sea, puede comprar Bitcoin y decir, puedo ahorrar.
Eso es real. Y puede comprar en 5 simples pasos. Pero bueno, Exacto, exacto. Igual yo creo que vos decís no se ha disparado. Hace un año todavía no estábamos en 100.000 y hoy estamos en 111.000. Creo que le estamos pidiendo mucho a Bitcoin y Bitcoin va de la manera que va, pero yo creo que sí. Y bueno, y te hago una preguntita más, ¿qué es lo que estás haciendo para la ONG? ¿Cuáles son los cursos que estás dando? Y cómo la gente puede acceder también a ese tipo de formaciones. la ONG, bueno, la ONG, la página de la ONG es ONG, o sea, es bitcoin.ar. La ONG tiene esto, le da mucha información gratuita, talleres de billeteras, tiene, bueno, después diplomaturas en criptoeconomía, tiene diplomados en la parte legal, o sea, tiene mucha información que va abriendo durante el año a sus socios. Digamos, algunos son de acceso totalmente gratuito. Después estoy en librería Satoshi, voy a dar un taller de Sparrow, un nivel, digamos, desde 0 a 100, por decirlo de alguna forma, en diciembre. Es una herramienta, esto que hablamos, de multifirma muy poderosa. Soy paraleliana, bueno, esto un poco que hablamos. Voy a estar en la BitConf con vos, o sea, yo voy a dar creo que 3 o 4 charlas, una de, bueno, de herencias, de esto de herencias, de passphrase, un poco para reforzar esto de la seguridad de la palabra 3 o la palabra 25, como evitar el primer punto de fallo, perder todo. Y DCA de, digamos, cómo comprar diariamente, digamos, los beneficios de comprar diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, Bitcoin de hace quizás más de una década que funciona y bastante bien. Me encuentran en X, ahí publico mucho contenido técnico, si bien está bueno porque uno puede volcar mucha información y si bien lo técnico quizás no es tan a veces viral, pero sí es como una fuente de información a acceder. Yo le llamo ruta del conocimiento, que también lo publico en la ONG y lo publico en otras comunidades. Entonces voy subiendo contenido muy técnico. O sea, no sé, hoy justo Sí. subí eh, el bloque anterior, lo que llamamos el bloque anterior del bloque que se mide. Bueno, entonces es información más de color para los que somos bitcoiners y a mí me ayuda a estudiar, a mantener, eh, repasar el contenido. eh, Quizás lo que leíste te llevó a vincularlo, macharlo con otra cosa, que ahí te diste cuenta que esto no era tan así. Entonces, es todo el tiempo. Yo realmente me levanto muy temprano y me dedico un par de horas del día como un trabajo a estudiar esto y a practicar. Perfecto. Bueno, y acá me pregunta un chico, Federico Bora, y dice que explique Mateo y Matías si se puede hacer un plan de herencia a la distancia. Sí, totalmente. Esto que hablamos, vos estás ahí en Suiza y yo digo, bueno, vamos, nos sentamos a diseñar, dale, nos sentamos a diseñar, vos sacás tu hardware wallet, yo saco mi hardware wallet, y empezamos a diseñarlo, porque no sé, no nos vamos a ver más, no puedes volver, yo no puedo viajar, no sé, por lo que sea, pero tenemos algo en conjunto en sociedad, lo diseñamos, vos me vas a pasar lo que conocemos como tu llave pública, que es la que podés compartir. Me la vas a compartir a mí, yo te voy a compartir mi llave pública, la que uno puede otorgar o darle a otro, y diseñamos esa bóveda conjunto a distancia. Vamos avanzando en conjunto y una vez que terminamos de configurar, cualquiera de los dos puede firmar, ahora no necesitando quizás de tu firma, pero sí puedo dejar una bóveda armada para que vos puedas firmar de tu lado y yo firme de mi lado, y si a vos te sucede algo, yo te pueda compartir mi llave, vos me puedas compartir su llave. A distancia hemos hecho y de hecho el taller o que se va a hacer de Sparrow, es muy probable que a veces con los estudiantes hagamos eso, diseñemos a distancia multifirmas. Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro. Así que bueno, Matías, ¿algo más que quieras agregar? No, no, con ganas de que nos veamos en la BitConf, va a ser creo que un gran evento ahora en noviembre y bueno, y nada, y que todos empiecen a estudiar, a leer, a tomar esa píldora, digamos, de Bitcoin. Exacto, si yo voy a estar viajando, ya te digo, pasado mañana estoy viajando para Buenos Aires, bueno, a visitar familia. Yo no iba a ir a Buenos Aires, así que
mi vieja le debe una a Rodolfo por haberme invitado a ser speaker en la BitConf, así que por eso viajo ahora a Buenos Aires. No tenía pensado viajar, pero bueno, ahí estamos yendo. La verdad que también muy contento porque voy a conocer un montón de gente de la comunidad Bitcoiner argentina y que yo estoy del otro lado del mundo, pero bueno, si yo voy a estar hablando en un panel, después voy a estar haciendo un podcast, voy a estar siendo moderador en otro panel y lo que sí voy a estar mucho tiempo haciendo, estamos viendo si Manu me confirma, vamos a estar grabando podcast, por lo menos un par en un día y un par en el otro día, en la Bitcoineta, en el stand de la ONG, así que Bueno, vamos a ver. Ya me comprometí acá estuve acá en Lugano estuve con Efrat Fenningston, que está viniendo, que va a viajar a Buenos Aires, así que seguramente haré un podcast con ella, pero bueno, vamos a hacer mucho con la gente de habla hispana, sí. hablando de todo y vamos a estar Va a filmando tener videos. material para editar y subir a loco. Voy a tener material como para estar un tiempo largo subiendo, así que nada, voy a compensar estos días que estuve un poco desaparecido, porque ya te digo, porque tenía pensado preparar, pero el jet lag me dejó muerto. Así que nada, Excelente, entre excelente. conferencia, entre viajar para acá, para allá, así que nada. Así que bueno, Matías, de nuevo, te agradezco de nuevo por tu tiempo. Sabes que Gracias a vos, siempre Fer. nuestro canal está abierto para lo que quieras comentar de lo que estás trabajando. Siempre es muy bueno para difundir, para que la gente aprenda. Y bueno, nos estamos viendo en una semanita, en un poco más de una semana allá en Buenos Aires. Excelente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Matías, te agradezco mucho y bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Si van a la BitConf con el código Libertarian, tienen 30% de descuento en los tickets, así que van a ir, me van a ver a mí, lo van a ver a Matías. Muy probablemente lo vean al otro Libertarian, que lo vamos a meter de moderador en un panel sobre treasuries y aprovechen porque es una persona que sabe muchísimo de treasuries. No le gusta hablar como me gusta hablar a mí, pero sabe muchísimo de treasuries. Así que nada, nos vemos en la BitConf y como digo siempre, compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas, darle la píldora naranja y traerlos a Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.